Bienvenidos a todos los participantes. Quien les habla es la licenciada Nimia Guerrero Bertis, parte del equipo de la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios. El día de hoy tocaremos la sesión de interculturalidad en salud. Comenzaremos puntualizando los objetivos de esta sesión. Primero es conocer qué es la interculturalidad en salud. El segundo punto es reconocer los principios básicos de la interculturalidad en salud. Y por último, saber cuáles son las principales barreras culturales que dificultan el acceso a la salud. Ahora bien, tocaremos interculturalidad en salud, pues conocemos diversas definiciones acerca de lo que es la interculturalidad en salud, pero dentro de todas, la que es mucho más puntual es la que tenemos acá, donde se nos dice que la interculturalidad es un proceso de intercambio entre culturas a través del respeto y el reconocimiento de las diferencias y convergencias entre personas. Acá tenemos que tener claro que esta se debe realizar con horizontalidad, con igualdad, ya que es un proceso de convivencia entre grupos humanos diferentes en un entorno compartido. Por lo mismo, la interculturalidad pretende un espacio, tiempo común para todas las personas, culturas, favoreciendo el contacto y la socialización, más aún en el ámbito de la salud, en el cual todos nosotros nos manejamos. La interculturalidad en salud es un concepto que se desarrolla como respuesta a la reivindicación de los pueblos indígenas y de su derecho a su identidad cultural en salud, pero también corresponde a una tendencia a nivel global de incorporar el derecho a la diferencia que distingue y propicia la convivencia, esta convivencia armónica entre distintos grupos culturales en un mismo territorio. La relación intercultural en salud va a ser muy importante, ya que nos va a dar esa apertura a conocer y sobre todo a comprender la cultura, así como la cosmovisión de la población que atiende en los servicios de salud. Tenemos que tener claro que la interculturalidad en salud también puede ser entendida como una serie de acciones en las cuales debemos, en primer paso, tomar conciencia de la cultura del paciente. ¿Qué es lo que esto significa? Que, pues, a través de un proceso deliberado, de apertura del profesional en salud, va a ser muy sensitivo al momento de valorar las creencias, las prácticas de vida que pueda tener cada paciente para luego, en un segundo paso, poder asimilarla, ¿no? Es decir, tomar este conocimiento, tomar estas prácticas de vida para transformar de manera positiva todo este bagaje y volverlo una herramienta clave e incorporar como tercer punto al proceso de atención en salud, ¿no? Y así poder brindarle al paciente una adecuada atención. Tenemos que tener claro y por supuesto no olvidar que la interculturalidad en salud implica valorar la diversidad biológica, cultural y social del ser humano y su influencia en todo proceso de salud y enfermedad. La interculturalidad se ha utilizado y se sigue utilizando para la investigación en problemas comunicativos entre personas de diferentes culturas y en la discriminación de etnias principalmente. Otros ámbitos también de estudios interculturales son aplicados, podemos verlo tanto en el ámbito de la educación, los estudios de mercado y por supuesto ahora nosotros también lo trabajamos en el diseño de políticas en salud. Como segundo punto, dentro de nuestros objetivos teníamos reconocer los principales principios básicos de la interculturalidad en salud. Y aquí podemos encontrar diversos, pero hay 4 en los cuales se va a sustentar principalmente, en los cuales está el reconocimiento de la diversidad. Ya la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural en el 2001, nos dice que la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. Y que no solo va a implicar un crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. Todo esto tenemos que tener en cuenta
que implica un compromiso para respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular de nuestros pueblos indígenas u originarios. Otro de los principios básicos de la interculturalidad en salud es el respeto a las diferencias, ¿no? Es respetar estas diferencias culturales, ¿no? No solamente es abstenerse de hacer ciertos comentarios que pudiera ofender al otro, sino también es incluirse como parte en sus eventos, en su vida diaria, en la cultura de la otra persona, ¿no? Participando de sus costumbres, tradiciones que van rodeando a los suyos. En este punto, la educación es clave para entender la cultura de otra persona. El conocimiento, no podemos olvidar que es la base para entender a los demás y no ofender sus creencias y opiniones. Esto es básico para respetar las diferencias culturales. Ahora también, como tercer principio, tenemos las relaciones equitativas, que es la capacidad de ser equitativo, justo, correcto, tanto en el trato, y volvemos a hablar acá del respeto, el respeto a las diferencias de pensamiento, cultura, religión. Como cuarto principio básico, tenemos enriquecimiento mutuo. Aquí cuando se habla de enriquecimiento mutuo, se habla de un crecimiento de ambas partes, como por ejemplo, la formación de recursos humanos en salud con orientación intercultural. Esto va a suponer no solamente mejoras para la persona que se capacita, sino también va a haber una mejora en las competencias a nivel institucional. Y volvemos a incidir en el respeto. Va a haber un trato a los usuarios y mucho mejor, ¿no? Un reconocimiento de las tradiciones culturales, ¿no? Y poco a poco se va a ir combatiendo este tema de la exclusión y vamos a mejorar el tema de la equidad. Ahora, nosotros también tenemos que visualizarlo, ¿no? Como etapas, como un proceso, todo el tema de la interculturalidad, donde podemos ver que existe respeto, un respeto mutuo, un trato con dignidad, donde implica una escucha respetuosa, reconocimiento, un reconocimiento a todo lo que se realiza. Tiene que haber un diálogo horizontal que implica interacción, reconocimiento, empoderamiento, relación, ganar, ganar o no hacer daño. Es decir, generar relaciones con igualdad de oportunidades. Ahora también un punto esencial es la comprensión mutua, es el entendimiento del otro, el enriquecimiento mutuo, la sintonía y en general aquí podemos puntualizar en la empatía, ¿no? La comprensión mutua se basa en la empatía, ponerse en el lugar del otro. Y todo esto para lograr una sinergia, ¿no? Porque es la última parte de este proceso de la interculturalidad, la sinergia, que se enfoca en apuntar hacia resultados donde la diversidad se vuelve una fortaleza. Ahora también tenemos que ver que el profesional de la salud, en este caso un médico, tiene que tener ciertas características que va a marcar la diferencia en estas atenciones a los pueblos indígenas originarios, ¿no? Entre estas características tenemos una percepción de su propia cultura, tener habilidades o destrezas que le permitan comprender la enfermedad de los pacientes, ponerse en el lugar de ellos, poder ser empático, ¿no? Debe ser capaz de modificar, adaptar sus instrumentos,
¿no?, de interacción con el paciente en función de las diferencias culturales y, por supuesto, procurar evitar los prejuicios o conceptualizaciones preestablecidas. Esto va relacionado con las acciones que antes hablábamos, ¿no? El primero, tomar conciencia de la cultura del paciente. 2, asimilarlo, para luego incorporarlas en el proceso de la atención. Todo acá va muy relacionado. Ahora, como tercer punto, tenemos las barreras de acceso a la salud en los pueblos indígenas u originarios. Tenemos diferentes barreras, como podemos observar acá, barreras geográficas, culturales, económicas y sociales. Pero cuando hablamos de barreras geográficas, hablamos de dificultades que la población amazónica tiene para acceder a la atención de salud, debido a la distancia, a la inexistencia del medio de transporte y al aislamiento geográfico. Muchos tienen a veces solamente 2 formas de llegar a los establecimientos de salud. Una, caminando, y otra, en alguna embarcación. Es por eso que esta barrera es muy difícil a veces de romper. Tenemos también las barreras culturales. Acá, cuando hablamos de barreras culturales, nos referimos a la expresión en la cual los servicios de salud se traducen los problemas que existen dentro de ellos, ¿no?, asociados al desempeño del personal. Esto se va a visualizar, ¿no?, como podemos acá ver, en cómo el personal de salud va a tratar a las personas, cómo va a tratar a los pacientes, ¿no? Y ese es uno de los principales problemas. Las personas se sienten excluidas, no se sienten parte de. Y aquí es cuando hablamos nuevamente del tema del respeto. Y esa es una barrera cultural muy, muy fuerte. Las barreras económicas, ¿no? Es las dificultades financieras que la población debe encarar para acceder a la atención en salud. Aquí vemos, ¿no?, el costo que implica desde el transportarse, la alimentación, entre otros. No es simplemente la atención en salud, sino todo lo que para una persona de nuestros pueblos indígenas originarios puede implicar acceder a un establecimiento de salud para poder atenderse. Y en el tema de la barrera social, están determinadas de modo importante por el nivel de educación de la población. Acá las tasas de analfabetismo son altas, especialmente en las mujeres que muchas veces viven sin siquiera poder saber leer, escribir, y solamente dedicadas muchas veces en los Andes al campo, en la Amazonía, a la crianza de sus hijos, o en otras labores del hogar. No podemos olvidar que la interculturalidad está basada en el diálogo, donde ambas partes se escuchan, donde ambas partes se dicen y cada una toma lo que puede ser tomado de la otra, o sencillamente respeta sus particularidades e individualidades. No se trata de imponer, de avasallar, sino de reconocer, respetar y concertar. Tenemos que tener en cuenta que la salud intercultural es la coexistencia de modelos de atención de salud que desarrollan procesos de intercambio cultural en un mismo espacio geográfico y clínico, promoviendo que los operadores de la medicina occidental y tradicional compartan y apliquen diferentes conocimientos y prácticas médicas. Asimismo, entre los principios de interculturalidad tenemos
reconocimiento de la diversidad, respeto a las diferencias, relaciones equitativas y un enriquecimiento mutuo. La interculturalidad es un proceso de respeto, diálogo horizontal, comprensión mutua y sinergia. Y las principales barreras culturales que dificultan el acceso a la salud son las geográficas, culturales, económicas y sociales. Gracias por su participación. Esperamos verlos en otra oportunidad. Muchas gracias.